Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro quinto ciclo en el aire, Prevención TV. Una vez más, en el día de hoy vamos a abordar un tema que no hemos abordado en el pasado, un tema mitad traumatológico, mitad reumatológico y que muchos de ustedes a distintas edades por diferentes razones lo han vivido. Ese tema es el hombro doloroso. Vamos a abordar hoy el tema desde el punto de vista reumatológico. Para eso lo hemos convocado a nuestro reumatólogo habitual, el doctor Jorge Velasco Zamora, quien luego de un breve corte estará con nosotros para abordar el tema. Es una patología de altísima prevalencia, creo que está segunda, me parece, después de la rodilla en cuanto a consultas. Nosotros la conocemos con el nombre de omalgia, el dolor de hombro. Así que es de una frecuencia muy importante y a medida que transcurren los años vamos perdiendo esa movilidad normal del hombro y empiezan a surgir complicaciones y problemitas. Así que tras un breve corte estamos en el programa. Tal cual lo prometido en el primer bloque, estamos con un amigo de la casa, digamos, y en su casa, porque es el SER. Este programa se está grabando en el Instituto SER, Así que, bueno, estamos con el doctor Jorge Velasco Zamora, que es especialista en reumatología, director del SER, de la Fundación Articular, investigador clínico, y tantas cosas más. Pero fundamentalmente un amigo del programa. Y nos pareció oportuno, charlándolo con él, el tema de la omalgia, o sea, el dolor de hombro, que, por lo que yo tengo entendido, es una patología de altísima frecuencia, ¿no? Sí, tal cual. Gracias por invitarme. Omalgia, como siempre decimos, en realidad los médicos hablamos difícil, pero los términos no son tan difíciles. Omalgia viene de hombro y el dolor, digamos, la terminación algia refiere a hombro. Y esto no es un tema menor, sino que cuando hablamos de omalgia u hombro doloroso o dolor de hombro, hacemos referencia solamente a un síntoma. Y creo que ese es el primer concepto que uno tiene que tener. Dolor de hombro es solamente un síntoma. Hablabas de frecuencia. Es la tercera causa de frecuencia de consulta a un reumatólogo. Y esto es muy frecuente. O sea, la principal causa son la lumbalgia, la segunda dolor de rodilla, la tercera es dolor de hombro. Así que no es infrecuente, es muy común que nos vengan a ver, es muy común la patología, la enfermedad. Pero creo que te insisto una vez más, creo que la primera cosa que debemos pensar es que dolor de hombro es solamente eso, dolor de hombro, es un síntoma. Ahora está en los reumatólogos o el médico tratante que vea cuál es la causa del dolor de hombro. Brillante, porque pueden ser infinidad de causas, ¿no? Desde la reumatología, ¿no? Claro,
Muy bien, nosotros podemos tener algunos, en principio, solamente 1 de cada 10 pacientes con dolor de hombro es por los huesos. Porque habitualmente el paciente viene con la radiografía o preocupado por su hombro desde el punto de vista de la articulación del hueso, pero solamente 1 de cada 10 tiene un problemita en claro, ese sentido. que consulta por dolor de hombro. El resto tiene es otra cosa. Nada que ver con lo óseo. No. 7 de cada 10 tiene que ver con cuestiones de alrededor del hombro, periféricas al hombro. Es lo que se llama periartritis de hombro. Peri quiere decir alrededor del hombro, pero no dentro de la articulación propiamente dicha. ¿Y que compromete qué estructuras? Eso, como te cuento, es lo más frecuente, es el 70%. Y habitualmente tiene que ver, vos sabés que además el hombro es la articulación más compleja del organismo, porque como te das cuenta enseguida o se darán cuenta, por la movilidad, tienen movimientos universales, se mueve para todos lados. Imagínense ustedes que tengan que hacer toman una articulación y como si fuera un titiritero, tienen hilos que permiten moverla para todos lados. Cada uno de esos hilos y de la inserción de cada uno de esos hilos son pasibles de enfermarse. Si se enferman por diferentes razones, provocan dolor de hombro, de vuelta, omalgia. Vengo a verlo porque me duele el hombro, ¿sí? Pero en este caso tiene que ver con alguna de las estructuras que están alrededor del hombro. Un tendón, un ligamento, alguna bolsita, sí. Alguna inserción de algún músculo, tal cual. ¿no? Porque llegan sin número de musculaturas al hombro, ¿no? Cubriéndolo y que nos permite hacer los distintos movimientos. Así que hay un montón de estructuras que se pueden lastimar o lesionar o enfermar. Sí, muy bien. Cada una de esas, nosotros llamamos dolor de hombro, omalgia, después cada una de esas que causa, nosotros le damos un nombre propio, ahí está. Claro, exacto. Bursitis, le ponemos, tendinitis, a ese dolor de hombro le ponemos nombre y apellido, muy a bien. qué se debe el dolor Muy de bien. hombro. Es bueno saber que ese 70% de causa de dolor de hombro en general son curables. O sea que es un buen punto para tener en cuenta. Y sabes bien que nosotros en medicina la palabra curación le tenemos mucho respeto. Porque salvo ciertas enfermedades, además son muy bien controlables, pero nadie puede decir que cura una diabetes o cura una hipertensión, salvo casos muy particulares. Estas patologías de hombro, las periartritis de hombro, como vos bien mencionabas, en general son curables. Cuando es una bolsita inflamada porque hiciste microtraumatismos o micros esfuerzos reiterados, que a veces no damos cuenta, estamos en la oficina y siempre abrimos el cajón de abajo y terminamos en con una mala posición del hombro y lastimamos alguna estructura. Muy bien. Con tratamiento local, en general el paciente se cura, no hay ningún tipo de problema. Ese es el 70%. Lo cual suma con el 10% de patología o enfermedades del hueso, más 70 nos suma un 80. El otro 20% tiene que ver con enfermedades generales del cuerpo o referidas. Y este es un tema muy importante, lo sabes bien como cardiólogo, digamos, y todo el mundo lo sabe. Muchas veces me consulta por dolor en el brazo izquierdo y tengo miedo que sea un infarto. Pues sabes de la irradiación del dolor. Sí. De tal manera que el paciente debe saber que un dolor de hombro puede ser referido a otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, las cardíacas que vos sabés tanto. Pero, por ejemplo, también las enfermedades del vértice del pulmón. Las enfermedades del vértice del pulmón comprimen cierto plexo nervioso que tenemos acá y produce dolor de hombro, ¿no? O las enfermedades de la vesícula, que no es la primera vez que al doler la vesícula duele acá, tal cual. Sí, nosotros en cardiología damos mucha caja de resonancia de patologías tiroideas, por ejemplo. Esto que el doctor dice, que la gente muchas veces por ahí la atribuye a la columna cervical, el dolor en el brazo, en el hombro, una falta de movilidad, y lo atribuyen a eso. Y hemos visto pacientes con litiasis vesicular, o sea, con piedras adentro de la vesícula, que nos generan arritmias cardíacas. Claro. Porque eliminamos el foco, que es la vesícula, se hace una extirpación de la vesícula, y ese paciente queda libre de... O sea, el organismo es un todo. O sea, todo está relacionado y uno tiene que tener la suficiente apertura mental justamente para no quedarse con un solo diagnóstico y sino tratar de investigar y descartar todas estas otras patologías que se llama diagnósticos diferenciales. Claro. ¿No? Tal vez sea el hombro uno de los lugares donde más se pone en práctica probablemente, por lo menos en nuestra especialidad, el diagnóstico diferencial. Claro. ¿No?
Claro. Los semiólogos, otros maestros... Por tantas estructuras, por tantos compromisos que pueden referir al hombro, exactamente. Vos tenés que hacer una disquisición muy amplia para ponerle nombre y apellido al dolor de hombro. Claro, es interesante porque el paciente consulta por un solo síntoma. Sin embargo, para el médico es... Claro. Para el médico es todo un desafío. Para el hombre es un panorama, para el médico es un panorama impresionante de diagnósticos diferenciales. Nuestro maestro en el hospital francés, el doctor Macaño, decía, el dolor abdominal siempre se empieza a revisar por el tórax. Un buen semiólogo empieza por el tórax. Porque como sabés, incluso que es tan frecuente el derrame, relativamente frecuente el derrame pleural, el neumotórax, duele mucho el hombro. Entonces consulta por lo mismo. Ahora, no es lo mismo un muchacho joven que duele el hombro y juega tenis que un señor mayor, fumador, que viene bajando de peso, ¿verdad? Y le duele el hombro. Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, solamente escuchando o viendo esas dos circunstancias, uno está pensando en cosas patologías totalmente distintas y que tienen también una implicancia, un pronóstico fundamentalmente para el paciente. Nos están haciendo señas, no toque el control remoto, quédese ahí porque vamos a seguir hablando de hombro doloroso. Le voy a preguntar al doctor Velasco qué es el hombro congelado, que muchas veces lo escuchamos, que algunos pacientes dicen, tengo un hombro congelado. ¿A qué se refieren con eso? Una breve pausa y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. In your side, I'll wait.
Bueno, vamos a hacer un breve repaso por si nos están sintonizando ahora. Estamos hablando con el doctor Jorge Velasco Zamora de hombro doloroso. Dijimos que es la tercera causa en reumatología de consulta, o sea que tiene una frecuencia, después de las lumbalgias y de los dolores de rodilla, tiene una frecuencia importantísima. Hablamos de que los dolores pueden ser en los movimientos de la articulación. Fundamentalmente el síntoma por lo cual consultan es por el dolor, obviamente. Pero hay un montón de estructuras que rodean al hombro que me pueden generar esa patología y nosotros tenemos que discriminar qué patología, o sea, qué elemento es el que está jugando en el dolor. Y hablamos también de los diagnósticos diferenciales, de patologías por ahí en el pulmón, en un fumador, que puede ser algo malo, digamos, en el vértice del pulmón, que también me puede traer un dolor, de patologías como un neumotórax, que entra aire en el pulmón y el pulmón se achica y me puede provocar un hombro doloroso. Hablamos de los temas cardíacos, muchas veces el dolor en el brazo irradiado puede tener que ver con una enfermedad coronaria y uno lo atribuye por ahí a una patología de hombro o de columna cervical. Hechos esas salvedades, dejamos pendiente algo que era el tema del hombro congelado. No sé si antes de entrar en el hombro congelado te quedó alguna cosa más como para... Sí, haciendo un repaso de lo que estaba diciendo, el 10% se debe a enfermedades exclusivas del hueso, de la articulación. El 20% son dolores referidos, como vos hablabas, de la vesícula, del corazón y demás. Pero la gran mayoría, el 70%, tiene que ver con estructuras de alrededor del hombro. Y te contaba esto porque viene, digamos, atado con lo que vos estás planteando. Porque es lo más frecuente del dolor del hombro son las enfermedades de alrededor del hombro, las periartritis del hombro. Y las periartritis del hombro, si no se tratan correctamente, terminan con una complicación, que es la que vos planteabas, que era el hombro congelado. El hombro digamos. congelado, muy bien. Que es un hombro que con qué características, cuando ya el paciente, digamos, perdió tiempo. Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero, ¿cómo se presenta? Sí, es interesante, en principio, saber que cuando uno pierde el hombro, pierde la mano. Desde el punto de vista de la anatomía funcional, se llama, ¿no? Uno dirá, bueno, pero son dos cosas diferentes. No, porque si yo tengo el hombro congelado, a lo que se refiere Javier, que es el hombro congelado, es que yo no lo puedo mover, esa es la característica. Vendría a ser un hombro como un yeso colocado. Tal cual. Que me restringe totalmente la movilidad. Muy bien. El organismo es sabio, entonces lo que hace cuando nosotros tenemos dolor en ciertos movimientos por las tendinitis, empieza a limitar los movimientos. La paciente a quedarse cada vez más quietito, para que me duela menos. La paciente va a decir, ya no me puedo desabrochar el corpiño, me cuesta peinarme. Entonces ya van a ver como lo que nosotros llamamos rotación interna o rotación externa, empieza a limitarse. El cuerpo solo empieza a resolver estos problemas. Desde el punto de vista médico lo llamamos capsulitis retráctil, porque es que la cápsula se retrae y limita los movimientos del hombro. Entonces, el estadio final, que es el hombro congelado, donde ya directamente no hay movimiento, lo que estoy perdiendo es la mano. Porque yo quiero estirar la mano para tomar el teléfono, pero tengo la limitación. Claro, ya no puedo. Entonces, desde el punto de vista funcional, no estoy perdiendo solamente el hombro, sino la mano. O sea, es imposible desabrocharme. Entonces, acá tenemos dos cuestiones que son, digamos, están opuestas. Por un lado, hablamos hace un rato en el bloque anterior, nos cuidamos de la palabra curación, pero en este caso podemos hablar de curación, cuando nos referimos a la tendinitis. Sin embargo, ahora estamos hablando de hombro congelado, de limitación para tomar para usar la mano, ¿no? Entonces, ¿pero cómo es esto? Precisamente lo que hay entre la curación y el hombro congelado es tiempo. Es tiempo y sin consulta. Claro, es tiempo sin tratamiento. Y sin consulta, una consulta adecuada para encarar el problema y evitar de que se haga el efecto yeso en el hombro y que vaya perdiendo cada vez más movilidad. Probablemente el paciente tenga menos dolor porque justamente no puede moverlo, entonces no le genera dolor y ahí está el error de no consultar. Entonces, esto que estamos hablando del hombro congelado es una patología, es una entidad que va a aparecer después de tiempo, de bastante tiempo, sin la consulta adecuada. Por eso, cuando empieza el dolor en el hombro, hay que consultar. Es fundamental
para tomar la patología en el inicio, donde el tema de curación va a ser muchísimo más efectivo que si lo dejamos pasar. Claro, esto es algo así, es como que el cuerpo te dice, bueno, si vos no pensás preocuparte por curarlo, te lo curo yo. Claro, yo lo dejo quieto. Yo te lo curo. ¿Y cómo te lo curo? Te lo inmovilizo. Y ya está. Ahora, hay que saber que una vez inmovilizado es muy difícil, si es que acaso es posible, revertirlo. Porque hay que revertirlo quirúrgicamente, bajo anestesia, etcétera, y no siempre se puede hacer. Sí, sí, y hay que romper o destruir algunas estructuras, reconstituir otras, para recuperar cierta movilidad. Nunca van a recuperar el hombro en su estado natural. Muy bien. O sea, toda esa patología, el movimiento articular que es tan importante y es la articulación con el movimiento más importante del organismo, no la van a recuperar. Así que lo que nosotros tenemos que hacer, y esto es lo que estamos tratando de transmitirle, es prevenir, no llegar a este estadio. O sea, la consulta precoz es fundamental para evitar el hombro congelado. Sí. Muy bien. El primer concepto entonces general es, duele el hombro, no siempre son enfermedades del hombro propiamente dichas, así que hay que consultar por eso. Claro. La gran mayoría son del hombro, son de tendón y son curables. ¿Por qué tengo que consultar enseguida? Porque podemos evitar el hombro congelado. Tenemos que también advertir que esto no ocurre de un día para el otro. Ocurre progresivamente y, como vos bien decías, cuando uno se quiera dar cuenta ya tiene el hombro limitado. Se me fue el dolor, por lo tanto no consulto, me olvidé y ya empiezan a limitarse los movimientos. Ocurre lentamente. Si lo tomamos de manera precoz, el tratamiento es posible y también es posible la prevención del hombro congelado. ¿Cómo es posible? Bueno, como decíamos antes, ¿cómo se hace el diagnóstico? Desde luego lo más importante es el diagnóstico diferencial, la pregunta, la sospecha, las preguntas específicas que hacen los especialistas. La semiología después, para físico. ver qué movimiento fundamentalmente está comprometido en ese momento, para uno asociar estas estructuras periarticulares, cuál puede ser la que me esté dando el dolor de hombro, buscar por ese lado. Claro. Y después tenemos los estudios complementarios. Exactamente. Que van desde la radiografía, que descarta problemas óseos, hasta aquellos, si estamos sospechando que tiene un problema de pulmón, obviamente, vamos al pulmón o vamos al estudio cardiológico. Y si estamos pensando que está dentro de ese 70% de enfermedades periarticulares, hay un método muy sencillo, económico y muy fácil, que es la ecografía de hombro. La ecografía de hombro, además de la semiología, que ya nos lleva a pensar, Sí, esto es una tendinitis del bíceps. tal cosa, sí. Si hay alguna duda, se hace una ecografía del hombro y la ecografista nos dice es una tendinitis o una bursitis o lo que fuere. En función de eso se toman medidas. Y si nos queda alguna duda, tenemos también la posibilidad de alguna resonancia magnética nuclear la de resonancia, hombro, por supuesto. que también para la parte toda tendinosa, osteomuscular y demás, es de una gran precisión. Ya nos están haciendo señas que nos tenemos que ir. Bueno, quedó el tratamiento en todo caso. Y nos quedó el tratamiento, pero bueno, brevemente. ¿Qué podemos hacer? El tratamiento obviamente depende del diagnóstico, pero si querés nos enfocamos solamente en ese 70% que es lo más frecuente. El primer tema que hay que saber es que cuando hablamos de tendinitis, el tratamiento bioral en general no da resultado, porque este es un lugar poco irrigado. Entonces el tratamiento tiene que ser local. El tratamiento local puede ser desde geles locales hasta infiltraciones, pasando por la kinesiología. Así que todo hay que hacerlo localmente. Los geles locales funcionan, los antiinflamatorios locales, pero hay que hacerlo 4 veces por día. Si es cada vez que me acuerdo no tiene ningún tipo de resultado, así que mañana, mediodía, tarde y noche. La kinesiología funciona muy bien y en general cuando no funcionan estos dos métodos, lo que hacemos después es infiltrar. Infiltración. No nos queda tiempo, pero infiltración también es un tema que nos preguntan mucho, en algunos casos es tabú, en otro caso el paciente lo pide, entonces por ahí en algún momento si querés hablar. Lo único que nosotros podemos recomendar puntualmente de la infiltración, eso lo digo desde el punto de vista cardiológico, es ojo con el tema de los corticoides, en pacientes hipertensos, en pacientes con arritmia, o en pacientes con insuficiencia cardíaca, etcétera. O sea, hay que preguntar un montón de cosas del paciente, de sus antecedentes, para ver si uno está en condiciones de hacer una infiltración. Por otro lado, la infiltración también muchas veces cumple el rol de poder hacer una kinesiología, porque a veces es tanto el dolor que me provoca, el malestar, que tampoco puedo hacer los ejercicios kinésicos que me indican, porque justamente tengo la limitación del dolor. Entonces la infiltración nos permite paulatinamente ir moviendo esas estructuras que si no las moviéramos
terminarían en un hombro doloroso. Permitime que... Sí. El tema que vos mencionaste, lo último, que es el ejercicio, es la manera de prevenir, que vos hablás de prevención, de prevenir el hombro doloroso, el hombro congelado. Vos dirás, bueno, pero me duele, pero precisamente ahí están los métodos terapéuticos que uno puede utilizar para que el paciente pueda hacer movimientos. Los movimientos pueden ir desde pasivos es relajate, yo te muevo, no hagas ningún tipo de fuerza, hasta los activos resistidos, o sea, con pesas. De esa manera se evita el hombro congelado. Bueno, esperemos que le haya sido de utilidad. Creemos que la charla fue oportuna y creo que muchas cosas se han aclarado, pero que quede claro el concepto: el hombro congelado es una patología en general por una falta de consulta adecuada en tiempo y forma, y dejarnos estar en el tiempo, y tenemos esa limitación que es una limitación muy importante para la vida cotidiana. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, Javi. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, hemos llegado al final de un nuevo programa. Esperamos que el tema haya sido del agrado de todos ustedes. Como siempre, el doctor Velasco Zamora está disponible vía Facebook para responder todas las cuestiones, todas las preguntas, todas las intrigas que tengan desde este punto de vista. De cualquier manera, no queremos cerrar el programa sin un agradecimiento. Sí, fundamentalmente a la gente de CADIP, que es el Club de Ayuda al Diabético, que nos distinguió por segundo año consecutivo con el premio CADIP 2014 al programa, o sea que es un premio más para el programa. Este año hemos recibido de parte de la Fundación Articular un reconocimiento por la trayectoria ya del programa. Llevamos 5 años en el aire, y nos volvió a reconocer la gente de CADIP en la figura del doctor Raimundo González. Así que para todos ellos, para todos los que trabajaron, hicieron una jornada muy linda el viernes pasado en el Club Social. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Y bueno, esperamos dentro de 7 días encontrarnos nuevamente en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. A ustedes gracias por continuar ahí, a nuestros sponsors también, exactamente lo mismo. Y sin nada más, muy buenas tardes y hasta la próxima emisión.